Buenas tardes a todos. Como dicen, no hay mejor spoiler que el presidente. El que nos preside generalmente también se prepara, trae lo que el Señor también le ha puesto en su corazón y un poquito más y hubiera continuado con la predicación, porque vamos en sintonía, vamos en sintonía. Imaginaros que queréis saber de alguien, algún antepasado vuestro, un abuelo, un bisabuelo. ¿Qué haríais? Preguntarle a vuestros padres, a vuestros abuelos, y ellos seguramente que os contarían pues cómo eran, qué hacían, en qué invertían el tiempo, qué carácter tenían, anécdotas, todo eso, ¿no? Pues hoy os voy a hablar de una iglesia que vosotros conocéis. No es esta, pero ojalá que fuera esta. Y vamos en ello. Os voy a hablar de la iglesia en Tesalónica y para ello le quiero pedir a David que ponga el PDF. Probablemente salga girado en ver, rotar, vista, el tercero. Ah, aquí. Bien. Vale. Para que nos situemos dónde estaba la iglesia en Tesalónica, he querido traer un mapa. No sé si lo veis bien. No se ve bien. Está muy clareado, ¿no? Bueno. Allí no llego. Perdón. Aquí. Ahí está Tesalónica. ¿Veis dónde pone Macedonia? Grecia. Vale, pues imaginaros la parte más rosita, más salmón, la parte verde. La parte verde, digamos que ya es Asia, la parte de la izquierda es Occidente, ¿vale? Pues Tesalónica está donde salen las rayitas rojas, es un puerto marítimo y es una zona de paso entre la gente que iba de Europa hacia Asia y al revés, de Asia hacia Europa. Es decir, imaginaros Málaga, por ejemplo, es una zona donde hay un puerto y donde se mueve mucha gente, desde Europa hasta África, de África a Europa. Pues Tesalónica tenía esa idiosincrasia, era un puerto marítimo y había mucho tránsito de personas. Y quiero poneros en contexto de quiénes eran estos tesalonicenses. Vamos a irnos al libro de los Hechos, en el capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Hechos 17, del 1 al 8. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Dice que llegaron tres: Pablo, Silas o Silvano en griego y Timoteo. Pues estos tres llegaron a Tesalónica. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo, sábado, 3 semanas. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey.
Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Bueno, pues este es su contexto. Estos tres fueron de viaje hacia Tesalónica y encuentran, por un lado, un recibimiento en la sinagoga de gente que le escucha, gente que se convierte. Habla de judíos, habla de griegos y habla de mujeres nobles. En otras versiones, mujeres prominentes. Y quiero destacar, hermanos, una cosa muy importante. Acordaros, Pablo, Silas y Timoteo estuvieron 3 semanas, 3 días de reposo, hablando, intentando convencer a la gente que Jesús era el Cristo. Acordaros de esta cifra, 3 semanas. Por el contexto también vemos que al mismo tiempo que hubo gente que lo recibió y que se convirtió, también hubo detractores. Hubo gente celosa de ese aparente éxito que habían tenido Pablo, Silas y Timoteo, y fueron alborotando la ciudad, diciendo que esta gente creía, aceptaba a otro rey, otra figura, que no era el César, un tal Jesús. Importante también, versículo 6, estos que trastornan el mundo entero. Gloria a Dios, porque estos trastornaron el mundo entero. Así que estos hombres alborotadores habían venido de Filipos, que estaba también en una región cercana a Tesalónica, y querían alborotar a los tesalonicenses. Y en parte lo consiguieron, porque los metieron en la cárcel. Versículo 9 dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es decir, la iglesia en Tesalónica no estaba pasando por buenos tiempos. No era una iglesia acomodada, no era una iglesia en la que el contexto era bonanza, era facilidades, era libertad. No, a pesar de ser una región donde se supone que había libertad, pero en cuestiones religiosas no les dejaban. Así que Pablo escribe, junto con Silas y Timoteo, una carta a los tesalonicenses. Después de haber estado este tiempo, mínimo, sabemos que estuvo 3 semanas. Pues después les escribe un par de cartas. La primera, que es la que vamos a leer ahora, y que Pablo antes nos ha precedido un poquito. Vamos a leer primera de Tesalonicenses, versículo 1 hasta el 10, el primer capítulo. Decir también que Nehemías hace bastantes meses también predicó acerca de primera de Tesalonicenses. Es más, él ha ido haciendo una sucesión de predicaciones acerca de los tesalonicenses. Y como hablábamos antes, Pablo y yo, el hecho de que el Señor nos esté llevando también a abundar en este sentido, pues yo creo que es de bendición. Y algo quiere el Señor también que trabajemos con respecto a los tesalonicenses. Yo he titulado esta predicación Tesalónica, la iglesia modelo. Y ahora vamos a ver por qué. Versículo 1, primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. Atención, a la iglesia de los tesalonicenses. Ya no eran unos recién convertidos que estaban dispersos o disgregados. Ya se refiere a ellos como iglesia de Tesalónica. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjame mi móvil, porfa. Quería leer esta versión, la Nueva Traducción Viviente, y que la compararais mientras con la Reina Valera del 60. Si alguno la tiene, sus Biblias electrónicas. Gracias. Qué apañado.
Vale. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo propio. Pues como les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Versículo 7. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, para toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, saliendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y me gusta también lo que Pablo nos ha estado introduciendo, porque el versículo 10 también apunta a eso. Dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Pablo, Silas y Timoteo reconocen a este grupo como iglesia que es parte del cuerpo de Cristo. También tiene un reconocimiento especial por la fe que ellos trabajaban. La superación de estos creyentes en tiempos de prueba, en tiempos convulsos, no se centraba, la Biblia no nos lo menciona, no se centraba en la fuerza de su liderazgo. Aquí no escuchamos que había líderes fuertes que tiraban del resto de la congregación. Curioso. No se centra en unos pocos valientes que dieron su vida por los hermanos y por extender el Evangelio. Curioso, tampoco nos lo dice. Aquí, ¿de quién hace el reconocimiento? Se aceptan voluntarios. A la iglesia, pero a unos pocos, no. Dice a todos, a todos. Es un reconocimiento a todos. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto nos habla de una piña, esto nos habla de... se me viene arrejuntamiento a la mente, así que lo voy a decir. Esto se trata de una familia, hermano, se trata de que somos una piña, no se trata de una acción de gracias por alguien concreto, que podía haber sido el caso. No lo fue. Esta iglesia se caracterizó por ser una piña. En al menos, ¿os acordáis cuántas semanas estuvo Pablo, Silas y Timoteo? 3 semanas, 3 sábados, 3 días de descanso, de reposo. Ya sabían, en 3 semanas, esta gente de Tesalónica ya sabía lo que era ser un hijo de Dios. Ya sabía lo que es ser una nueva criatura. Ya sabía lo que es el precio que suponía seguir a Jesús. No era fácil. Esta gente estuvo en la cárcel por servir a Cristo. ¿Había hecho alguna vez esa pregunta de ¿esta persona es convertida?
¿esta persona es un creyente? Y que eso viene como respuesta, por su fruto lo conoceréis, ¿no? Lo primero, a mí por lo menos. No. Esto es fácil de decir, por su fruto lo conoceréis, pero aquí en Tesalónica demostraron con creces que eran creyentes, que eran hijos de Dios, que había una conversión real. Y esa es la que yo hoy te quiero mostrar. ¿Qué es lo que quiere el mundo? El mundo quiere ver a creyentes convertidos. Y óyeme bien, a partir de hoy, espero que tu versión de la palabra conversión, valga la redundancia, cambie. Y que tú, cuando digas soy convertido, lo digas con conocimiento de lo que significa esta palabra, que luego más adelante veremos. Aquellos que no conocen a Cristo están cansados, están hartos, hay una sobreinformación, conceptos, doctrina, ideología, el mundo está lleno de todo eso. Y está la gente harta, ya vienes tú con tu cantinela y déjame de rollo, que ya uno más. El mundo no quiere más y más de lo mismo. El mundo lo que quiere es algo que le impacte, algo que realmente tenga poder. Y los tesalonicenses lo encontraron. Quieren ver vidas convertidas a Dios. ¿Pero cómo? Pues de manera auténtica, de manera real, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos si realmente estos tesalonicenses eran creyentes? Pues vamos a leer, versículo 6. Dice la palabra de Dios, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. El creyente está llamado a ser imitador de Cristo. Y estos hermanos de Tesalónica destacaron en la historia de la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay que podemos ver en la Biblia? Un montón. Las de Colosenses, Filipenses, las iglesias que describe Apocalipsis, montones de iglesias. Pero la de Tesalónica especialmente destacó por ser imitadores de Cristo, por ser ejemplo no solamente para otros creyentes, sino ejemplos para el mundo. No por su gran organización, no nos habla la Escritura, es que como estaban bien organizados, pues entonces prosperaban y alcanzaban a otros. No se menciona. Tampoco dice que tenían una comprensión exquisita de la teología. Tampoco se nos menciona esto. Vuelvo a repetirlo. No destacaron por tener grandes líderes. La Escritura tampoco nos lo menciona. Pero si hoy día leemos las cartas, las dos cartas a Tesalonicenses, lo que sí que vamos a encontrar son verdaderos imitadores de Cristo. Como dice también el texto, hombres y mujeres temerosos de Dios. Eran temerosos de Dios. Y esto es algo que Pablo, Silas y Timoteo lo destacan. Existen pruebas convincentes. El fin de semana pasado estuvimos en un retiro en Ruge para jóvenes y había un chaval de Córdoba, Rubén, que nos trajo una charla, coloquio, acerca de la evolución, el creacionismo, y él nos invitaba a ponernos una bata de científicos y a pensar, a poner nuestra mente en blanco. Él nos iba dando datos y nosotros decíamos si eso era científicamente posible o no. Pues yo hoy te invito a que pongas tu mente en blanco y a que estas palabras que hoy te estoy leyendo las recibieras como si fueran la primera vez que las escuchas. Vamos a comprobar, vamos a ponernos esa bata de científico para ver esas pruebas convincentes de que estos tesalonicenses eran realmente creyentes. Versículo 4. Les dice Pablo, Silas y Timoteo, una prueba de que ellos eran realmente convertidos, porque conocemos
hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su propio pueblo. Gloria a Dios, que de donde tú estabas, de donde yo estaba, el Señor me ha rescatado, te ha rescatado y te lleva a ser pueblo suyo. Pues es una buena noticia que Dios te haya elegido. Versículo 1. También los llama iglesia. Y recordemos que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es la esposa de Dios. La iglesia, los llamados afuera. No importa la región del mundo en la cual tú te encuentres. No importa. Si Dios te ha elegido, tú formas parte de su pueblo. ¿Somos parte de esa iglesia universal? ¿Te sientes huésped cuando vas a otra iglesia, a otra congregación? ¿Te sientes en familia con ellos? ¿Te sientes uno con ellos? Pasamos de denominaciones, pasamos de aficiones, somos uno en Cristo. Eso es lo que somos. En el versículo 4 también se nos dice que Dios los ama, los ha elegido para que sean pueblo de Dios. No solo a ellos, sino que además, dice también la palabra en Efesios 1:4, no solo a los tesalonicenses, sino que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esta elección no es arbitraria. Esta elección tiene un propósito, que es ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Te sientes parte del pueblo de Dios? ¿Podía hacer así con la cabecita? ¿No? Sí, bien. Gracias, hermano. Prueba número 2. Prueba número 2. Recibieron la palabra. Versículo 6. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. La palabra de Dios es bendita por sí misma. Si además es escuchada, tiene poder. Tiene el poder de cambiar vidas. De primera hora no la mejora. A un no creyente, a una persona que está muerta, un enfermo lo puede mejorar. Una persona que está muerta, aquí hay enfermeras, a un muerto, ¿qué se le puede hacer? El luto, ¿no? Acompañarlo en el luto y despedirlo. Médicamente yo creo que nada. Pues a uno que está muerto, la palabra de Dios ni lo moldea, ni lo cambia, ni lo mejora, no le hace nada. A uno que está muerto, la palabra de Dios le da vida. ¿Veis el cambio? La palabra de Dios tiene poder para devolverte a la vida. No me preguntes cómo, porque no te lo voy a poder contestar. Es un milagro. Pero de muerte te pasa a vida. Los de Tesalónica recibieron la palabra con gozo, con alegría. Qué bueno es acercarse a la palabra de Dios con alegría, con ese gozo. Qué bueno es cuando, o ya no es tan bueno, cuando te golpea, cuando te derrumba, cuando te humilla, cuando te quebranta. Es bueno acercarse a Dios, a esa palabra de Dios, cuando eso te hiere. Pues si te acercas a la palabra del Señor y no te zarandea. ¿Os acordáis de Jacob? Que estaba ahí luchando contra el hombre, este personaje, y le dice:
no te dejaré, si no me bendices, hasta que tú no me bendigas, no voy a parar. Voy a luchar hasta que tú me bendigas. Pues con ese concepto, con esa actitud, nos tenemos que acercar a la palabra del Señor. De la misma manera, Señor, hasta que tú no me bendigas, no te voy a soltar. Bendíceme, bendíceme con tu palabra. Claro, entonces hay que creer en la palabra de Dios, que tiene poder. Porque si no, no te vas a agarrar a esta palabra, ¿no? Esa es la actitud, hermanos. Bueno, recopilamos. Hasta aquí hemos visto 3 pruebas convincentes de que una persona es convertida de nuevo. Primero, los tesalonicenses eran imitadores. Segunda prueba, Dios los eligió. Tercera prueba, recibieron la palabra con gozo. Otra prueba convincente, versículos 8 y 9. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, saliendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe de ustedes que tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron de los ídolos. Esta es otra prueba inequívoca de la conversión de una persona. Se aparta de los ídolos. Como antes dije, no me imagino, o sea, me lo imagino, conociendo Málaga, el tránsito de personas que tuvo Tesalónica. Si pasáis por el Muelle 1, veréis el montonazo de gente que hay, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. ¿Os imagináis que esa gente nos está observando? Pues no lo imaginéis. Nos observan, nos miran en tu centro de trabajo, en tu estudio, en tu vecindad, donde tú quieras que te muevas. Allí la gente te está observando. Lo mismo observaban a los tesalonicenses. ¿Y qué encontraron en ellos? Poder. ¿Poder de quién? Poder del Señor, poder de lo alto. Ellos divulgaban el Evangelio. ¿Sabéis lo que significa divulgar? Llevar, proclamar, expandir. Yo no sé griego, lo he leído en un libro, os lo transmito. Divulgar viene de eco. Y el eco, ¿quién no ha hecho alguna vez el intento de hacer eco en el campo? Unos más cabreros que otros, pero ¿no? ¡Eh! ¿Y qué se escucha? De uno que ha dicho ¡eh! No se escucha a otro decir ¿qué quieres? No, no. Tu palabra es la que resuena, no es la de otro. ¿Qué consiguieron los tesalonicenses? Que ese eco de la voz de Dios saliera pura, sin adulterar. Y esa voz pura, sin adulterar, de Dios, ¿qué es lo que provoca en el corazón? Transformación. Provoca vida, provoca poder. La prueba convincente es su conversión. Y acordáis antes que os dije, vamos a intentar cambiar el concepto que tenemos de la palabra conversión. Pues la palabra conversión, tampoco lo sabía y lo he encontrado, parece ser que viene de un término militar que significa media vuelta. Van, ¿no? Van marchando y dice, conversión a la derecha, ¡fum! ¡Pum, pum! A la derecha. Conversión a la izquierda, media vuelta. O hacéis un lío con lo de, sí, he cambiado mi vida, he dado un giro de 360 grados. Ese es Bisbal, que hace un giro así de 360 grados. No es de 180 grados. Cuando uno gira 180 grados, está diciendo que hace el giro completamente hacia el lado contrario, perdón por daros la espalda, hacia donde estaba,
giro completo, la mitad, media vuelta. Pues los tesalonicenses se convirtieron, es decir, dieron media vuelta. ¿A qué? Pasaron de la adoración a los ídolos, pasaron de estar en tinieblas a la luz. Significa la conversión que tu alma pecadora ya no busca, ya no va tras el pecado, sino que anda hacia Dios. Significa que busca y que lucha, como hizo Jacob, por la bendición, por alcanzar la bendición. Los tesalonicenses pasaron de la oscuridad a la luz, pasaron de la maldición a la bendición, y así todos los contrastes que queráis poner, pero lo hicieron. Yo creo que esto es lo que necesitamos hoy día, la conversión que tuvo la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque le dio media vuelta a su vida. Tal como yo dije al principio, yo y todos los que me han precedido, somos la iglesia de Cristo. ¿Y qué quiere ver al mundo? ¿Qué quiere ver el mundo? El mundo quiere ver a Cristo. ¿Pero cómo lo va a ver? ¿Se va a aparecer delante de ellos? Yo creo que es más fácil que vea a Cristo a través de nosotros. Claro, es más sencillo ver a Cristo a través de nosotros porque hemos cambiado, porque hemos dado media vuelta, hemos aceptado al Señor como nuestro Señor soberano y nuestro Salvador. Y esto es un reto diario. No sé realmente lo que tienes que cambiar en tu vida. No sé a qué le tienes que dar esa media vuelta. Yo sí sé a lo que le tengo que dar esa media vuelta. Y por eso cada vez que me subo aquí, tengo muchas dificultades. Porque analizo mi vida y veo que todavía tengo que mejorar más, todavía tengo que cambiar más cosas. Subir aquí es una responsabilidad muy grande. Y no penséis que yo lo digo porque yo me pongo como ejemplo. Todo lo contrario. Soy el primero que tiene que estar cambiando, soy el primero que tiene que estar dando media vuelta, porque quizás no creo, como digo yo muchas veces de broma, yo no creo en la Virgen del Carmen. Si la veo ahí puesta digo, uy, ¿qué iglesia es esta? Qué rara, ¿no? Pero los ídolos que yo tengo son más sutiles. Los ídolos a los cuales yo adoro son más sutiles. Quizás sea mi tiempo. ¿En qué invierto mi tiempo? Pues si no lo invierto en el Señor, cuando debería de hacerlo, ya estoy pecando. Si no invierto en mi familia, cuando debería de hacerlo, ya estoy pecando. Vamos a dar un giro completo a nuestra vida, hermanos. Lo que estés mejorando, sigue, no lo gires, sigue, continúa. Es por ello que también observamos unos resultados de ser hijos de Dios. Allí donde la palabra es predicada, es oída. Y también ha de ser obedecida. Pues cuando eso ocurre, las vidas cambian. Y yo me puedo preguntar, ¿y entonces por qué no cambio? ¿Por qué no cambio? Porque quizás escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces. O a lo mejor dice, quiero obedecer la palabra de Dios, pero no la lees, no la oyes. Ahí hay algo que falla. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 10:17? Dice que la fe viene por el oír. Y el oír, ¿a qué es fácil esto? Lo difícil es hacerlo, ¿verdad? Pero este oír, tal como pone la Escritura de ejemplo a los tesalonicenses, no es oír a los pastores, lo siento por vosotros, no es oír a tu padre o a tu madre, no es oír a tu marido, a tu esposa, no es oír a tu hijo, a tu hija, no, sino que es el oír la palabra de Dios que obra en ti por el Espíritu Santo, por su poder. Si es a través de tus pastores,
Si es a través de tu esposo, de tu esposa, de tu madre, gloria a Dios entonces. Gloria a Dios entonces. Pero la fuente no adulterada la tenemos aquí. La tenemos aquí. Acudamos a esta fuente de vida. Se nota que la iglesia de Tesalonicenses se había convertido. Daba pasos de gigante. 3 semanas, hermano, 3 semanas. 3 semanas de poder. 3 semanas de gloria en gloria. 3 semanas de crecimiento brutal. No tenían la necesidad de que Pablo, Silas y Timoteo estuvieran allí. No la tenían. Ya ellos mismos eran capaces de ir solitos, caminando el camino que Dios les había puesto por delante. Ellos habían entendido lo que era ser un hijo de Dios. Lo habían entendido perfectamente. Sabían cuál era su rol. El apóstol Pablo además estaba maravillado que aún en medio de esas dificultades ellos seguían dando el callo. Ellos seguían de pie glorificando a Dios. Y esto me llevó a reflexionar también, a hacer una pregunta a mí mismo. Yo he nacido en un hogar cristiano, pero aún así eso no era garantía para mí de salvación. Yo una vez tuve que decidir seguir a Cristo. Y te hago la pregunta a ti también. ¿Qué fue de ti cuando te convertiste? ¿En qué sitio estabas? Cuando decidiste seguir a Cristo y has visto el paso de los años y has llegado hasta hoy, ese viaje, ese camino, ¿cuánto has cambiado? ¿Mucho? ¿Has cambiado poco? ¿No has cambiado nada? Reflexiona sobre ese camino. En 3 semanas, hermano, 3 semanas, esta gente de Tesalónica despegó. Y yo muchas veces pienso, yo creo que en la vida del creyente, a veces vas delante y vas girando, ya voy por 90 grados, 180. Aquí me dice el Señor que me quede, pero yo me voy moviendo y hago un giro de 360 grados. Y otra vez estoy aquí. Resultado de ser hijo de Dios. Versículo 3, ya estoy terminando. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, ¿en qué pensamos? Pensamos en el fiel trabajo que hacen. Esta es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera nos dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestra fe. ¿Qué dice la Escritura? Es imposible agradar a Dios sin... Lo moví un poquillo, no me seáis... Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe de estos tesalonicenses no era una fe cualquiera, era una fe viva, era una fe eficaz, que produce cambios. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Con este orden además, la fe sin obras es muerta. Los escritores de la carta, Pablo, Silas y Timoteo, saben, conocen este trabajo de fe de estos tesalonicenses. También en el versículo 3 nos dice el trabajo de su amor. Y aquí llegamos, yo creo que al meollo de la cuestión. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar al prójimo? ¿Amas a tu prójimo? ¿Es tragar al prójimo? ¿Es tragar con la situación? ¿Es tragar con tu... yo tengo que hacer esto? Y ahora me tengo que poner con... Y ahora... Eso no es amar. Al escuchar la palabra trabajo, implica esfuerzo. Implica que amar te va a traer, en ocasiones,
dolor, lágrimas, negación de uno mismo, humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a contaros una anécdota que también he leído, no es mía. Soy poco original, lo siento. Una vez invitaron a un predicador a un pueblo muy chiquitito, una aldea muy humilde, y allí lo hospedó una familia. Cuando este predicador entró en esa casa, lo primero que vio fue a una muchacha bordando un vestido. El predicador iba, venía, comía, hacía sus cosas, y cuando regresaba a la casa volvía a ver a la muchacha bordando el vestido. Y venga, día y noche, día y noche, día y noche. Hasta que ya llega el día en el que el predicador tiene que abandonar esa casa, y antes de irse, intrigado por su curiosidad, ahí sí me siento yo identificado con este hombre, le preguntó: ¿no te cansas de bordar día y noche? ¿No te cansas? A lo que la muchacha le contestó: la verdad es que este vestido lo estoy haciendo para el día de mi boda con mucho amor. ¿Bordas tú ese vestido con esfuerzo, pero al mismo tiempo con ilusión? Y ahora ya lo pongo en paralelo a nuestra vida. ¿Trabajas tú para el hermano con ilusión? ¿Trabajas tú para Cristo con pasión? ¿Sabéis que un día se va a producir una boda? ¿Tenemos ilusión por esa boda? ¿Por ese reencuentro con nuestro esposo? Aunque suene raro para un hombre decirlo, pero ¿tienes ilusión por esa segunda venida? ¿Tienes ilusión por todo lo que va a acontecer en el futuro? Somos peregrinos en esta tierra. El otro día lo hablábamos, Juan y yo. Aquí no tiene que estar puesta nuestra ancla, tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Yo agradezco a esta iglesia, a la iglesia que está aquí, que se reúne en Molière, el esfuerzo que hacéis cada uno de vosotros por amar. Ese esfuerzo os lo agradezco en público. Aunque tú crees que nadie te ve, aunque tú crees que lo tuyo es muy humilde, aunque tú crees que lo tuyo no va a ser tenido en cuenta, hay uno que sí que te está viendo, hay uno que sí está tomando nota de tu trabajo de amor en esta iglesia, y ese es Cristo. En Gálatas 6:9 se nos dice también: no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. ¿Has escuchado la frase "cuánto te quiero"? Oh, yo te quiero mucho. Te quiero mucho. Y te lo repites un día y otro 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 día. Realmente, la cantidad de veces que tú digas te quiero mucho, lo que queráis, no importa la cantidad de veces que se diga, pero sí importa la calidad. ¿Demuestras tú lo que tus palabras dicen con tus hechos? ¿Lo demostramos? ¿O somos muy de boquilla fácil? Te quiero, te quiero, te quiero. Tercer resultado de ser un hijo de Dios. Versículo 3, la parte final, dice: y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el horizonte de esta esperanza? La segunda venida. Pablo también ha leído en el texto de Primera de Corintios, cuando la mesa del Señor no apunta solamente al simbolismo de lo que es la mesa, sino que además dice: y esto lo haremos hasta que el Señor venga. Todo apunta a su segunda venida.
pues ellos eran constantes en esta esperanza. De hecho, eran tan constantes que luego Pablo tiene que llamarle un poquito al orden y refrenar esas ansias por esa segunda venida. Pero no importa, para nosotros, ¿cuál es este horizonte? ¿Cuál es? En Hebreos 12, del 1 al 2, también se nos dice, lo voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Pablo sabía mucho, ¿eh? El Espíritu Santo le inspiró a escribir estas palabras, porque sabe cuál es nuestro día a día. Él sabe que el pecado es un lastre para nuestras vidas y que quitando ese lastre podemos correr. Y me encanta cómo lo expresa Pablo. Dice, sigue hablando, especialmente el pecado que nos hace tan fácilmente tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos, ¿de qué manera? Al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Increíble cómo Cristo es nuestro gran ejemplo. No le importó pasar esa vergüenza tremenda por soportar, por llevar lo que nosotros tendríamos que haber hecho, que es morir, cargar con nuestro pecado. Pues Él cargó con ese pecado. Consecuencia, Él es el ganador, Él es el campeón. Él está ahora sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y además que nos hace partícipe. Ya no es solamente el Señor, ya eres tú y yo. Estamos sentados en el lugar de honor. Gracias a Dios. Los hermanos en Tesalónica, con la predicación de la palabra, pudieron alcanzar a muchas personas que fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Fueron ejemplos de imitación. Primera de Corintios 11:1. Siempre me ha llamado este texto la atención porque Pablo se pone como ejemplo de imitación. 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero la autoridad que tenía Pablo, que era la que el mismo Señor le había dado, le llevó a decir eso. Así que no es arrogancia, sino es una manifestación del poder de Dios en su vida. Esta autoridad fue suficiente para ponerse como ejemplo de imitación. ¿Sabéis lo que es imitar? Sí. ¿Sabéis de dónde viene la palabra? No. O sí, no sé. Lo mismo me sorprendéis. Viene de hacer mímica. La pena es que se está grabando, no quería que... Bueno, si yo digo quién soy... ¿Quién soy? Bien, ¿qué he hecho? ¿Lo he imitado? ¿Ha sido una imitación más o menos fidedigna? No lo sé, no sé hasta qué punto. Pero sabéis quién era, ¿verdad? ¿Sabe el mundo quién es Jesús porque Alicia imita a Cristo? Pregunta directa. ¿Sabe el mundo que tú eres de Dios porque tú imitas a Cristo? ¿Lo sabe? Ser imitadores de Dios es hablar como Cristo habló, hacer lo que Cristo hizo, amar como Cristo amó, servir como Cristo, negarse a uno mismo como Cristo. Dios quiera que seamos un ejemplo de imitación de Cristo, como lo fueron los hermanos de Tesalónica. El mundo se va al infierno. Necesita urgentemente reconocer al Señor como Salvador y Señor de sus vidas. Y el reto en esta mañana que yo mismo me propongo y que os lanzo a vosotros es que nuestra vida sea
realmente una imitación de la de Cristo? ¿Eres del estilo de Cristo? ¿Quieres dejar de seguir el estilo del mundo y girar tu vida 180 grados hacia el Señor? Pues que el Señor nos ayude a tomar estas decisiones, sabiendo que esto es de carácter urgente, que hoy estamos aquí, pero mañana, bueno, ahora mismo estamos aquí, no sabemos lo que el Señor tiene deparado para nosotros, no sabemos lo que el mundo va a hacer, ni hoy ni mañana, pero sí que necesitan a Cristo. Y necesitan que nosotros seamos a Cristo en la tierra, que seamos los que extendamos su reino, que nos pongamos a los pies del Señor, siendo humildes y que Él nos llene con su poder, como lo fue en la vida de los tesalonicenses. Que el Señor bendiga su palabra.